Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo, y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante, y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de Netza. Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mira, acá la situación, bueno, ya supongo que debe haber trascendido las fronteras por la difusión que tuvo, la cantidad de primeros ministros, de presidentes que dieron saludos, que hablaron. Hubo un atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Así que la situación, por ahí son esos programas que a veces uno le da un poco de cosa, no sabes qué hacer, ¿no? Y si son de salir o no. Sí, es verdad. Está todo el mundo muy conmocionado en Argentina, pero no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica, porque es un tema complicado, Osvaldo. Es un tema complicado porque afecta no solamente a Argentina, como dije antes, ¿no? Afecta un poco a toda América Latina. Yo calculo que le apuntaron a Cristina, pero en el fondo todos los mandatarios en este momento están pensando en qué es lo que puede haber pasado para que ese discurso de odio, ¿no? Esté tan campante, digamos, y sea tan complicado. Pero bueno, vamos a comenzar con otras noticias, Osvaldo. Vamos a comenzar con otras noticias que tienen que ver con nuestra patria grande y que no son tampoco muy halagüeñas, esa es la verdad, ¿no? La primera de las noticias que vamos a tener que comentar es esta especie como de invasión que hubo, Osvaldo, por lo menos no sé si invasión, pero una entrada extemporánea en Paraguay, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que el secretario de Estado, así intempestivamente, de un día para el otro, decidió reunirse con la autoridad de Cancillería, el Poder Legislativo y la inteligencia de Paraguay. Pero así como sin porque generalmente estas visitas, cuando son figuras de tanta importancia como el secretario de Estado o el subsecretario de Estado en este caso, o sea, tienen un protocolo que se respeta y que no se puede hacer de un día para el otro. Y dijeron, ¿qué tenés que hacer hoy? Nada, me voy a Paraguay, dijo Mark Wells. Por supuesto que la visita de Wells generó muchísima especulación. Y las especulaciones que nos interesan desde el punto de vista político son las que se produjeron en el seno de la Cámara de Diputados. Nuestro compañero Claudio Genes estuvo haciendo el seguimiento, así que le vamos a pedir que nos revele qué es lo que están pensando los miembros de la Cámara Baja del Congreso. Claudio, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, estuvimos hablando con los diputados de la oposición con relación a esta visita de esta comitiva norteamericana encabezada por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mark Wells, para el Cono Sur y el Hemisferio Occidental. Según los diputados opositores con quienes conversamos, se tejen especulaciones sobre esta visita, que podría ser un presagio o una antesala de un pedido de extradición en contra de los significativamente corruptos que involucran a varios políticos de nuestro país. Entre estos políticos, obviamente, el expresidente de la República, Horacio Cartes, y el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por citar algunos. También hablamos con el diputado colorado, cartista Justo Zacarías, quien minimizó estas especulaciones. Escuchen y vean lo que decían los legisladores. Definitivamente que están preocupados por lo que pasa con el Paraguay y que definitivamente acá podemos darnos cuenta que el crimen organizado, narcotráfico y muchas cosas están pisando fuerte para que un país como Estados Unidos esté tan preocupado y ocupado. ¿Esto podría ser una antesala de un pedido de extradición o no? Y se presumen muchas cosas. Yo quiero estar ahí cuidadoso
de que llama la atención del Departamento de Estado y por sobre todo también cuando se empieza a hablar del Departamento de Justicia. Cualquier pedido de extradición tiene que venir el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado sería un canal, porque es como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ahí hay que estar atentos y evidentemente hay mucha gente que no está durmiendo tranquila todas las noches hoy en día. Sin contar que también se hace en un contexto bastante difícil, ¿no? En el cual ya Paraguay había acusado de ser una persona altamente corrupta al vicepresidente de Paraguay, ¿no? Estados Unidos, acusó. Y el vicepresidente casi que renuncia, ¿no? Le hicieron eso para negarle la visa a los Estados Unidos y el vicepresidente medio como que renuncia. Después se dio cuenta que, bueno. Hoy, obviamente, en el ámbito político, la novedad ha sido que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ha decidido postergar, entre comillas, la presentación de su renuncia al cargo, anunciando que espera que primero se determine cuál es el caso, si es que hay alguno en el que él esté siendo investigado, que es el que hicieron referencia o al que hizo referencia el embajador de los Estados Unidos en la conferencia de prensa, donde informaron que el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo declaraba como significativamente corrupto. A partir de esta declaración de Hugo Velázquez de que no va a presentar todavía su renuncia al cargo, bueno, por supuesto esto ha generado una serie de movimientos políticos. Pero vamos a ir justamente con nuestra compañera Mabel para recordar, digamos, todo lo que fue esto, el anuncio, la confirmación de parte del vicepresidente que por de pronto no va a renunciar aún al cargo. Mabel. Si hacemos un recorrido, Luis, el 12 de agosto, cuando la Embajada de los Estados Unidos daba a conocer el informe del Departamento de Estado de declarar significativamente corrupto al vicepresidente Hugo Velázquez, en esa oportunidad Velázquez había dicho que renunciaba, automáticamente no pasaba ni media hora, recordarás, y decía en exclusiva a Radio Monumental que renunciaba a su precandidatura a la presidencia de la República y que la semana siguiente, esto es a más tardar el 15 de agosto, se estaría o el 16 de agosto estaría renunciando a su cargo actual de vicepresidente. Se esperó esta fecha, no pasó nada, ya se barajaban, incluso recordarás, Luis, los posibles sucesores de Velázquez cuando presente o se sustancie su renuncia. Esto no ocurrió. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Esta mañana, otra vez en exclusiva en Radio Monumental, Hugo Velázquez, luego de tuitear que no renunciaba al cargo, decía que esperaba ver primero qué investigación hay desde el Ministerio Público en su contra, motivo por el cual, debido a esta acusación o esta denuncia, este formulario significativamente corrupto que le hacía el Departamento de Estado a raíz de un intento de soborno, dice, a partir de terceros. Velázquez, que dijo Monumental esta mañana, que esperaba saber qué causa, qué investigación hay al respecto. De acuerdo a los datos que él maneja de manera oficiosa desde la Fiscalía, no hay nada que ninguna investigación que lo vincule a alguna causa, ni siquiera en los Estados Unidos. Por otro lado, decía él que prefería que le podían hacer el juicio político, incluso si se daban las condiciones, como se barajaba esta posibilidad horas antes. Él estaba presto a esto, pero de todos modos él dice que no tiene ninguna causa, por lo tanto, en otras palabras, no va a renunciar. Una renuncia aparentemente que estaba condicionada a partir de los datos que le provean formalmente las instituciones. Tenemos parte de lo que decía esta mañana Hugo Velázquez a Radio Monumental. Que voy a esperar la veracidad de la investigación en un hecho local donde me acusan de un determinado delito, yo no estoy diciendo que no voy a renunciar, estoy pidiendo ver de qué se trata para salir a defender. Si vos no llegás a tener información de cuál es ese proceso en el que supuestamente se ofreció el pago del soborno, no vas a abandonar la vicepresidencia por tu cuenta, o sea, no vas a presentar renuncia. Así mismo es. ¿Y cuál es la justificación ante el pueblo paraguayo de que yo presente una renuncia ante un hecho que no ocurrió, que no cometió? Lo primero que se pensó es cuando yo tomé la decisión, este tipo sabe de qué están hablando, este tipo sabe de qué se le está investigando. Yo prefiero que la gente me escuche, sepa la verdad de mi boca. Yo no sé si me van a hacer o no me van a hacer juicio político, que me hagan.
No pasa por ahí, no pasa por aferrarme a la vicepresidencia. ¿Cómo puede ser que sin que te juzguen, ¿no? Sin que haya un proceso, hace esto, ¿no? Pero bueno, son los nuevos tiempos, ¿no, Osvaldo? Son los nuevos tiempos que yo no me termino de acostumbrar a todo esto. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Siempre lo habíamos hablado, Ramiro, a los últimos tiempos, sobre todo que Estados Unidos creo que está en una, no sé llamarlo decadencia, o un retroceso, por lo menos a nivel internacional, y se encuentra que hay países que están peleándole en cierta medida la primacía en el mundo, como es el caso de China, y están muy asustados por el tema de que China tome más trascendencia en América Latina, e inclusive a Paraguay como que lo tienen encapsulado y no le dejan tener relaciones libres, diríamos, como cualquier país independiente o soberano, con China. Totalmente de acuerdo, Osvaldo. Está muy bien el contexto geopolítico en el cual vos lo estás colocando, e inclusive están con un poquito de miedo, ¿no? Porque están haciendo en este momento operaciones, como siempre se hacen, ¿no? Militares en la región de Vostok, en Rusia, y participan hasta tropas de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, ¿no? China y Rusia iniciaron sus maniobras militares conjuntas en el Voskhod 2022, en el este de Rusia, como lo hiciera en el 2018. Analistas señalan que estos ejercicios militares es una muestra de cómo se intensifica la alianza entre Vladimir Putin y Xi Jinping y la cooperación militar entre China y Rusia. Incluso la India participó ahora en estas maniobras. El ministro de Defensa de Rusia anunció que el ejercicio Vostok 2022 tendrá lugar entre el 1 y el 7 de septiembre en 7 campos de tiro en el remoto oriente de Rusia. Además de China, a las maniobras en suelo ruso también han acudido tropas de Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Nicaragua, Siria y Tayikistán. O sea que vos fíjate cómo Estados Unidos va perdiendo esa hegemonía que tenía con relación a Latinoamérica. Eso no es gratis. No va a ser barato. Yo creo que un poco vamos a charlarlo después en la segunda parte acerca de lo que pasó en Argentina, pero sí, creo que es eso lo que vos estás diciendo. Lo que pasa es que viste que últimamente ellos no cuidan las formas ni siquiera contra los propios, ¿no? Porque ahora parece que el lawfare, un tema que vamos a analizar con Anaís Rubín, y mejor dicho, ya lo analizamos con Anaís Rubín en Café Mundo, va a salir esta semana, no cuidan las formas legales ni para ellos. Ahora parece que el lawfare son los que están aplicando a Donald Trump, persona que no goza de ninguna simpatía nuestra ni de este programa, ¿no, Osvaldo? No. Y bueno, y fuera de Estados Unidos, de su grupo fuerte, diríamos, tampoco en Estados Unidos, ¿no? En el mundo y en Estados Unidos. Tipo, Bolsonaro es amigo de él, ¿no, Ramiro? Bolsonaro es absolutamente amigo de Donald Trump. Pero bueno, parece que han entrado a la casa a hacer un allanamiento sin la orden de allanamiento, sin orden de cateo, sin nada. O sea, han pasado por el lugar donde no ve el sol la legalidad. O sea, y estamos hablando de un expresidente, estamos hablando de un candidato fuertísimo. ¿Y no le sustrajeron uno de los teléfonos? ¿No le secuestraron los teléfonos? Exactamente, le sustrajeron uno de los teléfonos y para ver qué es lo que iban a buscar, o sea, una orden de allanamiento que no sabían lo que iban a ver, fueron a la pesca. Es lo que hizo la Lavallato acá en Brasil y lo que hicieron en la causa de los cuadernos cuando... Es lo que hacen, van a la pesca. Eso, señores, no se puede hacer, eso no es un proceso penal. Y ahora la última, ¿no? Primero fue la portavoz de Estados Unidos y también ahora fue el propio Biden, presidente Biden, diciendo que los votantes y seguidores de Donald Trump son una amenaza a la democracia, las instituciones de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado la ideología de Donald Trump y sus seguidores de extremista y amenaza los fundamentos mismos de la democracia en ese país. Fue en el Hall de la Independencia de Filadelfia donde pronunció su discurso. Mientras estoy aquí esta noche, la igualdad y la democracia están bajo ataque. No nos hacemos ningún favor al fingir lo contrario. Así que esta noche he venido a este lugar donde todo comenzó a hablar tan claramente como puedo a la nación. Demasiado de lo que está pasando hoy en nuestro país no es normal.
Donald Trump y los republicanos de su facción MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. O sea, nuevamente la antinomia amigo-enemigo, amigo-amenaza. Ahora, no es más el petismo o el Partido de los Trabajadores porque son corruptos, no es más el kirchnerismo corrupto, no son más los partidos que tienen alguna afiliación con el Islam y con la yihad porque son terroristas, no es más el correísmo ni el evomoralismo, ahora ya es el propio trumpismo, ya usan para la misma doctrina para cosas domésticas. Interesante, ¿no, Osvaldo? Sí, y eso que no tienen embajada en Estados Unidos ahí, ¿no? Eso es una frase. ¿Quién quiere que dijo esa frase? Varias personas dijeron eso. ¿Por qué no hay golpe de los Estados Unidos? Porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Me parece que fue Correa, pero por ahí se lo atribuyo equivocadamente. Me parece que fue Correa, pero no estoy seguro. Vamos a escuchar una canción. Dale. Volver en noche encendida, con el cansancio a cuestas, pero saber que me esperan 1000 abrazos y una fiesta. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Escuchamos la canción Llegando a casa del grupo Aucán.
sigamos hablando de Bolivia. Vamos con cosas positivas, Osvaldo. Vamos a hablar con cosas positivas de Bolivia. ¿Y qué podemos decir cosas positivo? positivas para vos, Ramiro, porque hay que ver qué piensa otra gente de eso, que vos decís que es positivo. Bueno, cuando lo positivo para mí es negativo para otros, a mí me gusta. ¡Qué bueno! Pero es una noticia positiva, ¿no, Osvaldo? Y se refiere al litio, ¿no, Osvaldo? Sí, que uno de los principales, está aumentando las exportaciones de litio de Bolivia, y uno de los principales países que lo está consumiendo, el principal es Rusia, la Federación Rusa. Segundo China y tercero Estados Unidos, pero muy lejos de los demás países. Y lo cual es muy bueno, porque te ayuda también a que se desarrolle Bolivia. El 44% de las exportaciones de este año fueron para Rusia, aumentaron con respecto al año pasado, y segundo China, o sea, superó al mismísimo China, ¿no? O sea, como gran consumidor, porque no hay que olvidar, es el principal consumidor de litio por su matriz energética que está cambiando en cuanto a los automóviles eléctricos. Es China el que más está promoviendo eso, por lo cual tiene el mayor consumo de litio en el mundo, pero Rusia es el principal, porque el litio, o sea, uno lo dice siempre, parecería que el único uso que tuviese fueron las baterías de auto, pero sirve para muchas otras cosas también, no solo para baterías de auto. De hecho, muchos de los satélites se le estaban poniendo con baterías de litio también. Ajá. Y bueno, vámonos con una última noticia, Osvaldo, una última noticia positiva. Ahora sí, que aparezca la noticia. Y tiene que ver un poco con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, pero también en la práctica, en una medida muy concreta para la economía venezolana y que hace un poco de justicia, que es la devolución de la directoría a el gobierno de Maduro de la empresa Monómetros, de la junta directiva, ¿no? De la empresa Monómeros, ¿no? De la empresa Monómeros, que es una empresa colombo-venezolana, que en realidad ahora es más casi 100% venezolana, porque la empresa Pequiven, Petroquímica de Venezuela, tiene el 100% de las acciones, y en su momento el presidente de Colombia, Iván Duque, le entregó la directoría al gobierno de Guaidó. Fue un espanto lo que hizo en la administración de la empresa, aparte, era una empresa muy importante, una empresa petroquímica que es capaz de producir fertilizantes, fosfatos, balanceados para animales, un montón de que son necesarios y que faltan en el mundo, y por la pésima administración de Guaidó casi que no funcionaba la empresa. Sí, y tan necesario en este momento, ¿no? Porque de alguna manera hay por supuesto, ni hablar, cosas que se necesitan y que pagan su precio en oro, ¿no? Hablar los fertilizantes en esta época, como son productos del petróleo, o sea, son fortunas los que salen. Por eso me parece muy interesante que, bueno, que ocurra esto, y que también es tácitamente un reconocimiento del gobierno de Colombia a Maduro, ¿no? Porque no como antiguamente, que reconocían al gobierno de uno de los pocos países que reconocía a Guaidó como presidente venezolano, el autoproclamado. Vamos a escuchar una canción, ya que vamos a hablar de Cristina Kirchner, vamos a escucharlo a Dani De Vita y un tema que justamente se llama Yegua, dedicado a Cristina Kirchner. Eva asciende a la inmortalidad, ya no está enferma y marca con tanta claridad su huella eterna. La tierna providencia nunca abandonó a la patria, y poco después nacía una mujer allá en La Plata, provista de un carácter especial y vista aguda, con sensibilidad y la fama de corajuda. Anuda sus estudios al surgir de la pasión por la política, las leyes y el proyecto de Perón. Su camino la cruzó con un tipo único, un flaco con anteojos que hablaba muy bien en público, y así la conquistó. Surgió un amor tan grande, en la noche más oscura se consolidaba el tándem tortura. Masacre llevada a fondo, exterminio, dictadura, ataduras del plan Cóndor. Miles al exilio, otros forzados al tour, buscando esquivar la muerte, y así llegaron al sur, no olvidaron
cuando al fin volvió la luz. Con las mismas convicciones transformaron Santa Cruz, poniendo el pecho por su gente en cada momento. Él en la provincia, ella en el parlamento. No a todas las palabras se las lleva el viento. Algunas con el peso suficiente dan sustento al plan que se hizo enorme partiendo de lo pequeño, y que después del colapso colonial propuso un sueño. Luego de la impunidad ante el capítulo macabro, la voz del presidente ordenó bajar los cuadros. Sacó del barro a millones promesas francas, se unió a Latinoamérica y derrotaron al ALCA. Soberanía, clamó el pingüino. Desde ahora FMI acá manda al pueblo argentino un nuevo camino, nueva fiesta plebeya y conducir nuestros destinos. Ahora le tocaba a ella, luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Primera presidenta, mujer electa, el más grande desafío hacia el futuro se proyecta. El mundo se desploma, cruje la economía y comienza la embestida feroz de la oligarquía que no piensa compartir la renta, y es el motivo del jaque hacia el Estado y un voto no positivo. El conflicto trajo consigo la capacidad de vislumbrar dónde estaba el poder y la calamidad de nuestro pueblo. El mago reveló su truco y se mostró tal cual era el todopoderoso grupo. Cuco de empresarios, verdugo de la gente, el mismo que había puesto y sacado presidentes. El instrumento del miedo persigue el fin de que nada suene más alto que el timbre de su clarín. La mentira ya es moneda cotidiana, se difama en el diario, por la radio y en la tele en la mañana. Se habla de la yegua, de la chorra por la tarde. La caja de Pandora se abrió y el odio arde. La historia nunca fue para cobardes, no, se lo enseñaron las abuelas y las madres. Ante el ataque constante que se desata, se pone los tacones y en sus hombros a la patria. La guita de los jubilados vuelve al Estado para darle dignidad a los mayores postergados. La aerolínea de bandera recupera su legado y los niños que sonríen, únicos privilegiados. Por cada mentira una nueva conquista, por cada obstáculo un científico a la vista. Nos salen las revistas que lloran disconformes. El campo nacional y popular se vuelve enorme, leal con la mujer que eligió dar un paso al frente, y el odio de los medios por el amor de su gente. Tanto coraje no sale gratis, a medias astas la bandera en ese mástil. Su eterno compañero parte, se hace estandarte, y un dolor que no puede describirse ni con arte cae sobre el pueblo. Observa el resto y miles copan la calle para despedir a Néstor. Luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Fuerza es la consigna en la etapa adversa. Ella no está sola ante la carroña perversa. El pueblo versa y quiere que ejerza el poder por los derechos de la mayoría densa. Ella piensa, sufre sin su compañero, pero ¿qué habría querido él? Poner el cuero, se lanza una nueva campaña por su memoria, en una victoria popular que se marca en la historia. El hereje monopolio, su trampa teje, con fe defiende su nuevo afer, con mequetrefe, con jueces que cuecen las maniobras de su jefe. Ella se calza la 10 y recupera IPF. La ciencia avanza hasta crónicas recónditas, enciende a Tucha 2, pone satélites en órbita. La alianza sólida con la región notoria, orgullo del general que sonríe desde la gloria. La coria no soporta
cómo se comporta y porta una estrategia que se importa y portavoces se reportan. Los buitres tienen hambre, la justicia fraude, los medios quieren sangre. Odio se expande, despliegan la estrategia para que muerda el polvo. Una sociedad que cae en un síndrome de Estocolmo. Individualismo, odio al más débil, el verso es estéril, pero el plan hábil, se robaron todo. Repiten fácil, la mentira frágil, resulta útil, sutil en el discurso. El farsante es lábil y truncan un proyecto que no había llegado al cenit. Hay cosas que el engaño intenta, pero no impide. Una plaza de portada que la abraza y la despide. En reconocimiento por el servicio, la gratitud por el trabajo, el sacrificio, por el coraje, lágrimas se escapan y al salir el sol comenzaba una nueva etapa. Despidos, recortes, se rompen los resortes del mercado interno y vuelve el mandato del norte. El Fondo Monetario, un maldito déjà vu que se traga la inclusión, la educación y la salud. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo, es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo, es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, sacarla del juego. Le dicen yegua porque no les tienen miedo. Le dicen yegua y la farsa se desmorona. Le dicen yegua porque el pueblo no abandona. La mafia judicial tiró con todo y ella sigue. Los medios apuntaron a matar y aún ella vive. El gobierno culpó al pueblo, quiso arrancarle la fe, pero acá mismo están viendo a millones que están en pie, al eterno movimiento que permanece a ultranza. A ella le dicen yegua porque encarna la esperanza, porque el sol asoma una vez más en la Argentina. Decile como quieras, pero su nombre es Cristina. Estás escuchando Café Mercosur. Más allá del Río Grande mirando al sur, tu pueblo, mi pueblo espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Bueno, vamos a hablar un poco del tema que, bueno, el mundo entero está hablando un poco, que es el tema del atentado contra la vida de Cristina Kirchner. Todas las miradas están hoy puestas en ella, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que este viernes ha vuelto a salir a la calle sonriendo y lanzando besos a sus seguidores, un día después de que un individuo intentara asesinarla disparando con un arma contra su cabeza. Por fortuna la bala se encasquilló, pero la imagen ha sobrecogido al mundo entero. La mandataria ha dejado su casa en el barrio de Recoleta de Buenos Aires, donde estaba desde el intento de magnicidio, con un destino desconocido. En Argentina la conmoción es total. El gobierno de Alberto Fernández declaró este viernes día feriado para que los ciudadanos pudieran salir a la calle a manifestarse en defensa de la vida y la democracia y en solidaridad con Cristina Fernández. Manifestaciones como esta de Buenos Aires. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene contactos con todos los sectores para tratar de acabar con el discurso de odio y violencia que envenena la vida política argentina en medio de un clima de polarización extrema. Un discurso al que muchos culpan hoy de lo ocurrido. Tenemos que lograr eso, respeto entre los argentinos y que no se fomente más el odio, porque la gente va acumulando odio. El presunto autor del atentado frustrado contra la expresidenta, que está detenido, ha sido identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, un brasileño de 35 años que vive en Argentina desde 1993. Tiene antecedentes penales y lleva tatuajes con referencias nazis. Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas. Esto no hubiese sucedido si no hubiesen abonado durante tantos años con la estigmatización, la satanización y la demonización de Cristina Fernández de Kirchner, a quien convirtieron en un monstruo para que aparezca un personaje como esto siniestro y trate de asesinarla. Hay cómplices en los medios de comunicación que no son periodistas sino propagandistas que hacen operaciones psicológicas de denuncias falsas. Llega también a la lógica brutal de un poder judicial que es profundamente injusto y que abona esta lógica, y ha sucedido muchas veces en la historia. Pensar distinto no supone la eliminación del otro. Alguien que piensa distinto no dice
somos nosotros o ellos. Lo que dice es, en todo caso tengo diferencias, voy a llevarlas al ámbito público a un debate, y eso es la democracia, justamente. La democracia es un esquema, un sistema de solución de diferencias a partir del debate público y que la gente decida. Cuando alguien lo que hace es, como en la historia argentina, tristemente, lastimar al otro, bombardear la Plaza de Mayo con civiles, producir desaparición forzada de personas, cuando hoy tenemos diputados en el Congreso negacionistas que desprecian profundamente digamos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a los hijos, cuando construyen una lógica del odio similar a la de Alemania nazi, eso ya no es política, eso tiene que ver con otra cosa, y la democracia debe indudablemente defenderse frente a eso. Acá el discurso del odio, en cierta medida, a veces hasta me parece que con lo que pasó en algunos aspectos se reforzó. Lo que pasa es que hay una cosa que es interesante. Vos sabés que acá en Brasil pasa exactamente lo mismo. Bueno, vos sabés que, bueno, justamente, ¿no? Mi estudio de doctorado fue justamente el discurso de odio en Brasil y en Argentina. Pero ahora hay una especie de combate de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo, y eso está muy bueno. Porque con el pretexto de combatir la fake news, también el discurso de odio, y yendo al hueso, no sé si al hueso, pero por lo menos yendo a los verdaderos ideólogos, y me estoy refiriendo a los empresarios que bancan todo esto. Porque estos discursos de odio se hacen con canales de YouTube, con publicaciones, con seminarios, con think tanks, que están bancadas por empresarios, ¿no? Y últimamente el juez, digamos, de la Corte Suprema de Justicia acá de Brasil, del Supremo Tribunal Federal, Moraes, hizo una acción en contra de estos grupos que apoyan a Jair Bolsonaro y que justamente en un chat de WhatsApp se habían manifestado diciendo que preferían un golpe de Estado a un gobierno del Partido de los Trabajadores y muchas cosas más. Y son los que están por detrás también de muchos ataques a la justicia, principalmente al Supremo Tribunal Federal, Osvaldo. Y está medio que arde Troya acá, ¿viste? Porque puede ser que le salte un poquito al fiscal general de la Nación, ¿no? A Aras. Porque podría estar en esos chats, o podría por lo menos no haber investigado como debía investigar. Acá tenemos la foto de 8 de esos empresarios. Luciano Hang es el que está de verde, es el más conocido, el más histriónico, aparece en videos medio payasescos, medio no sabemos si es verdad o mentira, de TikTok, y es uno de los más activos en las redes sociales. Pero me parece una medida interesante, ¿no te parece, Osvaldo? Ramiro, a título informativo, para que también la gente lo vaya sabiendo, porque la verdad que no lo vamos a escuchar en otro lugar, creo que vos estás diciendo, es un juez, uno de los integrantes del Tribunal Supremo tiene facultades de investigar, porque acá no es tan fácil, o no pasa, que uno de los integrantes pueda investigar. Generalmente acá actúan como colegiado, ¿no? Acá lo hace como juez instructor. A él viene, digamos, atrayendo por el foro de atracción todo lo relacionado con la fake news, porque lo decidieron así, como diciendo, no, perdón, fue sorteado y a él lo tocó. ¿Quién es el juez que va a instruir esta causa? Y como viene esta causa también es decorrente de otras causas anteriores, digamos que a él le ha tocado un poco como eso, como atracción, ¿no? Por el foro de atracción. Entonces, y él inicia, pero claro que después está la sala a la que pertenece, y después la última instancia es el pleno, ¿no? El pleno del Supremo Tribunal Federal. Sí, es interesante esa forma de actuar que tiene la Corte, que en Argentina no hay. La Corte de Argentina es uno de los grandes problemas. Acá algunos compañeros acá de Brasil me decían, habría que tener algo parecido, porque si no conseguimos que se termine con esta cuestión del discurso de odio y la fake news. Porque hay grupos que están organizados. Bolsonaro no se investigó en su momento, pero Bolsonaro gana con básicamente la manipulación de las redes sociales. Y eso no se podía hacer. Y empresarios pusieron mucha plata. Se sabe así, lo que se sabe más o menos a ciencia cierta, que en su momento fueron 12 millones de reales, casi unos 6 millones de dólares, solo para hacer lo que le llaman, disparos de WhatsApp. Ahora está un poco más difícil, o sea, pero contratan empresas y ellos mandan WhatsApp para todo el mundo. Te llegan de no sabes de dónde, cómo saben tus números, cómo saben tus contactos,
Y bueno, y eso fue pagado por los empresarios, ¿no? Te quería contar, Ramiro, una cosa que vos estás contando y me vino a la memoria ayer cuando estaba mirando en el canal de C5N que estaban pasando el acto que se realizó en desagravio de Cristina y todo esto que pasó en Plaza de Mayo ayer, y se veía, el chat era terrible, los trolls cómo llenaban el chat pero era impresionante, Ramiro. Y realmente era impresionante ver cómo está, o sea, cómo están activos. Por eso te digo que a veces parece que fueron, escuchaba a unos periodistas a veces hacer unos comentarios que realmente parece que se fortalecieron. Escuchaba uno en CNN, un argentino, y que dice, para entender lo que pasó el jueves a la noche hay que pensar en las últimas 3 semanas, ¿cuándo está el fiscal? Se olvida cuando estaban colgados los ataúdes, cuando colgaban las bolsas mortuorias, cuando ponían las horcas y todo eso. Eso no es discurso del odio. El discurso del odio empezó hace 3 semanas con el fiscal. O sea, realmente creo que se estaba motivando. Por eso me interesaba ver esa lectura que vos estabas haciendo y cómo desde la Corte algo se puede hacer. ¿Y por qué la Corte nuestra no puede? Porque no puede en su conformación hacerlo, ¿no? Pero lo tendría que hacer. Acá está un poco algunas imágenes, Osvaldo, de las que vos estabas comentando. La primera imagen que nosotros vemos aquí, esto es una pantalla gigante, fue la primera manifestación del 2012, fue del noviembre del 2012, si no me equivoco, es del 7N, que aparece justamente una pantalla gigante con la imagen de Amadou Boudou, de Cristina Kirchner, de Gil Carbó y el otro ministro colgados, y después aparecen las horcas, ¿no? Aparecen las horcas, y las ametralladoras, ese discurso de odio, lo que vos estabas diciendo, sí, es increíble que no se haga nada al respecto. Y una cosa interesante, vamos a volver a tratar este tema del discurso de odio, porque me parece que hay que dejar en claro alguna cosa. Mucha gente piensa que de las palabras a la acción, y no hay pasar de las palabras a la acción. Las palabras ya son una acción. Las palabras son una acción. Eso dentro de la lingüística moderna es entendido así. A partir de Austin, cuando hablamos, hacemos cosas con las palabras. No es simplemente que cuando uno produce un enunciado de odio, ya eso es odio. No es que va a pasar a una acción de odio, ya es una propia acción de odio. No sé si estoy claro en lo que digo, Osvaldo. Sí, no, clarísimo. Y sí, realmente es eso. Así que no sé por qué esa negación, igual que, o sea, la mentira que quieren imponer. Escuchaba a uno de los de Esper, por ejemplo, de la derecha, diríamos, más rancia, ¿no? Uh-huh. Que decía que quieren, negando que sea una violencia política el magnicidio intentado el jueves, porque dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no lo dice, pero aparte supongo que lo debe decir o de ignorante o de interesado, porque está clarísimo en la ley modelo interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, lo incluye en el artículo 1. Claro. O sea, no sé de dónde sacó que no es violencia política una agresión a uno de los integrantes del poder público, o sea, uno de los integrantes o sea, realmente no me deja de sorprender. Sí, vamos a escuchar una canción. ¿Qué te parece? Dale. Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Brindaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta, ya no respira, está muerta. Dieron la alerta en la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario escupió su tumba, hubo otros más disimulados, se expresaron turbas iracundas, le insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del culto del morbo. Y festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como supura el Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos. Y Chile se alza como único ejemplo de la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento.
Perú, Colombia, sigue el lamento. En Uruguay otra colonia se renueva. En Panamá Alibaba tiene la cueva. En la costa hay un Puerto Rico, saqueados chicos. Dominicana, Guatemala, Haití, te explico la hipocresía, la paradoja, la ironía de que en El Salvador hay un falso mesías. Juventudes quisieron protestar, hoy están tuertas. América Latina ya está muerta. Así dijeron los que escribieron la historia, pero la tinta no pudo con la memoria. Pero la tinta no pudo con la memoria. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo certificado, pero hubo miedo, mucho miedo, porque sabían que estaba viva. El gigante dormido despertó y su gente harta a muerte da la vida por la cuarta. Y desde el sur latino el gauchaje dijo no, al fondo no soy plato de tu carta. Colombia se revela y de tutela se cansó, basta de demagogia y de falacias. La altura boliviana hoy entona su canción, luchó y recuperó su democracia. El hermano chileno quiere su constitución, dispuesto a destronar toda esa mafia. Y toda la patria grande espera que Ecuador al imperio le dé su tiro de gracia. Venezuela de frente desafía al Leviatán, que intenta y cae, díganme ya cuántos van. Nicaragua sigue firme ante la injerencia homicida. Y Cuba sigue salvando vidas. Le respondemos al lacayo al que lo mande. Nacionalismo popular y patria grande. Rieron a más no poder, fueron deprisa. Y estos pueblos metizos le robaron la sonrisa. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Y vamos a seguir hablando de Evo Morales, que justamente con lo que ha ocurrido en Argentina, ¿no? Con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, él ha apuntado, me parece, en una dirección que muchos apuntan, pero nadie quiere decir, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, otra vez diciendo que uno de los causantes, diríamos, en cierta medida, de ese magnicidio, o esa tentativa de magnicidio fue Estados Unidos, propulsado por Estados Unidos, instigado por Estados Unidos, ¿no? A veces es medio difícil determinar cómo puede ser este tipo de cosas, porque seguramente no va a venir un delegado de la CIA a decirle, che, vos tenés que hacer tal cosa, ¿no? Habrá sido. Pero bueno, sí, una de las hipótesis que él maneja es ese, y lo dice, de hecho, porque tiene miedo que pase lo mismo en Bolivia. Claro. Bueno, no nos olvidemos que hubo esta semana un atentado contra Petro, ¿no? Un atentado contra Petro también. Y el gobierno de Colombia denunció un atentado contra la caravana presidencial. Esto se produjo en el norte de Santander. Estamos hablando de una localidad rural de San Pablo. El hecho involucró a un ataque con armas de fuego de largo alcance. ¿Qué sucedió? Bueno, 6 hombres armados habían instalado en el camino de la caravana un retén ilegal. Al advertir la caravana que este retén era irregular, no se detuvo y a partir de ese momento se produjeron algunos disparos justamente contra los vehículos. Estamos hablando de que 3 autos fueron impactados por estos disparos, 2 fueron detenidos y un conductor, de hecho, fue también retenido en la localidad, después fue liberado. Petro lo que dijo era que esta agresión no iba a detener el camino hacia la paz. Y no nos olvidemos que venimos de magnicidios. Mataron al primer ministro que podía candidatearse de nuevo, al primer ministro de Japón, ¿no, Osvaldo? Los restos mortales del que fuera 3 veces primer ministro de Japón han llegado a su domicilio, donde permanecerán hasta su entierro el martes. Su asesinato, un acto inusual de violencia política, ha conmocionado al país. La policía sigue investigando al asesino confeso, un exmilitar de 41 años. En el interrogatorio ha hablado con calma, ha dicho el responsable de la investigación, y ha reconocido que asesinó a Abe porque creía que formaba parte de una organización a la que guardaba rencor, sin mencionar ninguna motivación política. Muchos recuerdan la herencia política de Shinzo Abe, el Abenomics, la estrategia con la que trató de recuperar el milagro japonés tras 2 décadas de estancamiento económico.
Y venimos ahora de otro crimen, no digamos un magnicidio, pero un crimen de alto contenido político, que es la hija del filósofo ruso Dugin, ¿no? Murió en un atentado con coche bomba la hija de un ideólogo cercano a Vladimir Putin. Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, murió el sábado al explotar el automóvil que conducía cerca de la localidad de Bolshivia-Somy, a unos 40 kilómetros de Moscú. Los investigadores determinaron que la periodista, politóloga y defensora de la ofensiva rusa en Ucrania murió en el lugar de la explosión debido a un artefacto colocado en el vehículo, y todo apunta a que el crimen fue planificado y encargado. La familia señaló a agencias de prensa rusas que el objetivo del atentado era Alexander Dugin, ya que según explicaron, Daria pidió prestado a última hora el automóvil de su padre. Dugin, un intelectual y escritor ultranacionalista teórico del neo-eurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto desde 2014 a sanciones de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea. Llamado a veces el cerebro de Putin o el Rasputín de Putin, es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa y apoyó de pleno la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero. De momento nadie reivindicó el atentado. El líder separatista prorruso de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania acusó a las fuerzas ucranianas del asesinato, e igualmente el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores indicó que si se confirma la pista ucraniana, se trataría de terrorismo de Estado por parte de Kiev. Hay mucha gente que no entiende qué pasó y hay mucha gente que ve pata del imperio aquí porque justamente esta mujer pertenecía a un sector nacionalista de los rusos. ¿Viste? Es que el neoliberalismo me parece, Osvaldo, que lo que no sea la retórica única de ellos, lo sienten como una amenaza. Y esa creo que es la cuestión. Como bien vos dijiste, cada vez está más complicado el tema de mantener la hegemonía, ¿no, Osvaldo? Entonces creo que hay un poco de eso, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Y dice inclusive, porque te decía un poco también lo que el miedo pasa por lo que pueda pasar en Bolivia, que ya un diputado, un senador, un parlamentario boliviano está promoviendo una ley para cambiar la seguridad en Arce, ¿no? El presidente, por el miedo que tienen de que pueda sufrir un atentado. Sí, así es. Volviendo al tema actual de Cristina, mirá vos la denuncia que hace Marco Teruggi hoy con relación al diario Clarín en La Nación, pero también descubrimos que lo mismo ha hecho el diario El País, donde parece que les gusta redoblar la apuesta. En lugar de decir, bueno, vamos a parar un poquito con el discurso de odio, porque una de las teorías más fuertes, por lo menos de las puntas más sólidas que tenemos de análisis de por qué habrá sido el motivo del atentado, es el discurso de odio. Mirá vos, el Clarín y La Nación publican instructivos para cargar correctamente una pistola verde. ¿Sabés qué me hace acordar esto? Me hace acordar un poco cuando el juez, después de haber sido recusado por haber jugado al fútbol en un partido, en un equipo con la Quinta de Macri, muestra el mate con el escudito de ese equipo de fútbol, como diciendo no me importa nada, nosotros estamos más allá del bien y del mal. Y el diario El País hizo lo mismo. Miren, acá un instructivo supuestamente hablando de la pistola, lo que pudo haber pasado para que el disparo haya fallado, y termina dando una especie de instructivo de cómo habría que cargar bien esa arma. Y justamente cuando comienza la semana electoral acá en Brasil, con la posible victoria, si todo ocurre bien, de Lula da Silva, viene el alegato payasesco, histriónico, este mamarracho jurídico de Luciani pidiendo 12 años de prisión de Cristina, y hay ciertas cosas que son, digamos, muy sintomáticas, Osvaldo. Por ejemplo, que la primera entrevista que da el presidente Jair Bolsonaro, candidato a la reelección acá en Brasil, tenía un machete en la mano, tenía una ayuda a memoria. Ayuda a memoria con 4 palabras. La primera palabra era Nicaragua, la segunda la palabra era Argentina, la tercera era Colombia y después un nombre propio de una persona que es enemiga de la Globo. Fue en el noticiero de la Globo. Él levanta la mano y se ve que tenía la ayuda a memoria en la palma de la mano. Entonces lo quiso traer a la Argentina
a este tema a la campaña de Brasil, pero no le salió muy bien porque ese mismo lunes, después del alegato de Luciani, después de que TN haya puesto la cámara principal, como comentamos en el programa anterior, a la imagen de la casa de Cristina, la gente fue masivamente a apoyarla y a manifestar su apoyo. Y ahora el lunes 5 van a comenzar las defensas, y ahora aparece justamente el jueves, antes de que empiecen las defensas, aparece este atentado que habría sido un magnicidio, habría sido una cosa realmente, estábamos mirando por los canales de televisión, y realmente fue terrible, ¿no? Que conmocionó todo, ¿no? Recién en el vivo de Minuto 1, rápidamente veíamos esta escena, este forcejeo de los custodios de la vicepresidenta. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Rafa Palavecino. Gustavo, y lo captamos en vivo mientras Cristina saludaba a la gente que le estaba esperando cerca de su domicilio en Juncal, Uruguay. En este momento te voy a describir lo que está sucediendo ahora. Hay un semicírculo sobre unos postes, el lugar puntual donde ocurrió ese forcejeo, ese movimiento que vimos, que alarmó mucha gente, hizo que Cristina Kirchner se cruzara. Bueno, entendemos que hay una persona que en este momento está aprehendida y están custodiando este lugar, las mismas personas que realizaron el semicírculo, para que no se acerque nadie. Evidentemente están esperando a la policía porque hay un objeto en cuestión que está en el piso, y la idea es, nosotros no podemos observar ni podemos corroborar qué tipo de objeto se trata. Acá me confirman que la persona detenida, ya está detenida, tenía un arma. Me lo están confirmando el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Se la han quitado, está detenida la persona. Lo que tiene que ver con una noticia que pensamos nunca tendríamos que contar, aunque veníamos advirtiendo y mucho respecto de lo que estaba pasando en la Argentina con los discursos violentos, con la legitimación de la violencia política, con la legitimación de los discursos de odio para construir, ¿sí?, un caudal electoral, una sobrevida política de tal o cual dirigente, que muy poco tiene para aportar realmente a la política argentina sin construir desde el odio. La verdad es que hace mucho tiempo nosotros nos paramos acá y hablamos de que los discursos de odio tenían que terminarse, que no podía haber dirigentes políticos legitimando de forma constante manifestaciones sumamente violentas, y que se estaba construyendo un caldo de cultivo muy peligroso que no sabíamos dónde terminaba. Y también dijimos acá, y me acuerdo patente, que el día que pasara algo grave, los que habían alentado todo esto, los que habían permitido y los que habían corrido la línea de discusión, del debate, cada vez más debajo, más y más, los que degradaron el debate en la Argentina iban a decir, es un loco suelto. Y el gran problema de decir que es un loco suelto es que nada va a cambiar. Me parece que ellos no van a querer, digamos, cambiar su discurso de odio, que hasta ahora les ha venido siendo relativamente provechosa, ¿no, Osvaldo? De hecho, Milei mismo hoy en su discurso le echa la culpa a Cristina, casi que le haya pasado lo que le pasó. O sea, me hace acordar como escuchaba el síndrome de la pollera corta, ¿no? Parece, si vos te atacaron es porque vos los provocaste para que te atacaran, ¿no? Al respecto, vos sabés que es interesante pensar lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, el secretario general Antony Blinken es el primero que da un discurso de rechazo, ¿no? Al atentado, y la oposición argentina no lo hace. Van a tratar de ellos de imponer su narrativa de que en realidad cuestionarlo, si fue un atentado, si fue un simulacro. Es interesantísimo porque ante hechos, por ejemplo, como el suicidio de Nisman, que todo indica que es un suicidio, o por lo menos nada indica que sea un asesinato. Jurídicamente el suicidio no se prueba, lo que hay que probar jurídicamente es el asesinato. Insisten en la tesis del asesinato, y ahora que hay una tentativa que está filmado por un montón de teléfonos, ellos quieren hacerlo parecer como que es un simulacro, ¿no?
De cualquier manera, me parece que la movilización popular es un buen punto para empezar, pero creo que hace falta más cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo no creo en la teoría, como dije anteriormente, de que sea un loco suelto, y tampoco creo en la teoría de que sea una persona a la cual los medios hegemónicos le han fritado el cerebro, porque estamos dentro de la misma teoría del loco suelto, ¿no? Creo que hay que hacer un buen trabajo de inteligencia ahora, Osvaldo, ¿no? Dijimos anteriormente, fue el atentado, justamente un atentado muy oportuno, justo antes de que empiece a poder defenderse jurídicamente, que no la dejaron, como dijimos anteriormente en el programa anterior, pero bueno, ahora el pueblo salió a la calle en una manifestación multitudinaria. En Córdoba dicen que fue, en Rosario también, parece que fue el día de, como diciendo, bueno, pueden intentar, pero acá hay gente que se moviliza, porque tiene que ser así. Y no solamente por Argentina, sino también por toda Latinoamérica. Yo creo que la hegemonía del gran país del norte tiene pánico de que haya nuevamente un gobierno popular en Brasil y en Argentina y que defienda la soberanía. Porque en este momento, como lo dijo el propio embajador Stanley hace 2 semanas atrás, nosotros tenemos todo lo que ellos necesitan. Comida, hidrocarburos y litio, que le dijo a la oposición, una especie de como de... Bueno, únanse si tienen todo, o sea, todo lo que ellos necesitan. Que bueno, vamos a ver cómo siguen evolucionando los eventos en Argentina. Vámonos despidiendo, le mandamos un abrazo muy grande a nuestros oyentes, amigos más que oyentes, Vinicius Coutos, a Cristian Sale, que nos manda muchísimo material, le agradecemos muchísimo la colaboración, a Sergio Rossi, de la revista de Puño y Letra, que siempre publica artículos muy, pero muy interesantes, a Alberto Ciacia. Le mandamos un abrazo muy grande a la gente de la FM Impacto, que nos transmite los domingos a las 19 horas. Y hasta la próxima, Osvaldo. Un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.